Capítulo 14, parte 2. La segunda fase, el desmembramiento. En la segunda fase del cuento, los padres regresan a casa derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. A los 3 años, el demonio se presenta para llevarse a la hija. Esta se ha bañado y se ha puesto una túnica blanca. Se sitúa en el centro del nive o círculo de tiza que ha trazado a su alrededor. Cuando el demonio se inclina hacia ella para agarrarla, una fuerza invisible lo arroja al otro lado del patio. Entonces, el demonio le ordena que no se bañe y ella se convierte en una especie de bestia. Pero las lágrimas le mojan las manos y el demonio tampoco la puede tocar. Entonces, este ordena al padre que le corte las manos para que no pueda limpiárselas con las lágrimas. Su padre la mutila y así termina la vida que ella había conocido hasta entonces. Pero llora sobre los muñones de sus brazos y al no poder apoderarse de ella, el demonio se da por vencido. La hija lo hace extremadamente bien teniendo en cuenta las circunstancias, pero nos quedamos como petrificados cuando superamos esta fase. Nos damos cuenta de lo que nos han hecho y nos percatamos de que hemos cedido a la voluntad del depredador y del atemorizado padre y por esta causa nos hemos quedado mancas. A continuación, el espíritu reacciona moviéndose cuando nosotras nos movemos, inclinándose hacia adelante cuando nosotras lo hacemos, caminando cuando caminamos, pero lo hace todo sin la menor sensibilidad. Nos quedamos petrificadas cuando nos damos cuenta de que lo que ha ocurrido y nos horroriza tener que cumplir el pacto. Creemos que nuestras estructuras paternales internas tienen que permanecer en perenne estado de alerta, reaccionar como es debido y proteger a la floreciente psique. Pero ahora vemos lo que sucede cuando no lo hacen. Transcurren 3 años entre la concertación del pacto y el regreso del demonio. Estos 3 años representan el periodo en que la mujer no tiene clara conciencia de que el sacrificio es ella misma. Ella es la quemada ofrenda que se hace a cambio de un acuerdo desventajoso. En la mitología, el periodo de 3 años es el que precede a un creciente impulso trascendental, como por ejemplo los 3 años de invierno que preceden a Ragnarök, el crepúsculo de los dioses en la mitología escandinava. En los mitos de esta clase transcurren 3 años de algo y después se produce una destrucción y de las ruinas nace un nuevo mundo de paz. Este número de años simboliza el periodo en el que una mujer se pregunta qué le va a suceder ahora y no sabe si aquello que más teme, ser totalmente arrastrada por una fuerza destructora, llegará a ocurrir realmente. El símbolo del 3 en los cuentos de hadas sigue esta pauta. El primer intento no es válido, el segundo intento tampoco y a la tercera va la vencida. Muy pronto se hace acopio de suficiente energía y se levanta el suficiente viento del alma como para que la embarcación de la psique zarpe y se aleje. Lao Tse dice: de 1 vienen 2, y de 2, 3, y de 3 vienen 10,000. Cuando llegamos a la multiplicación del 3 de algo, es decir, el momento de la transformación, los átomos empiezan a brincar y ahí donde antes solo había laxitud, se produce la locomoción. El hecho de quedarse 3 años sin marido puede simbolizar el periodo de incubación de la psique en el que el hecho de tener otra relación sería demasiado difícil y nos distraería demasiado. La misión de estos 3 años es la de ayudarnos a fortalecernos todo lo que podamos, a utilizar en provecho propio todos los recursos de la psique y a adquirir la mayor conciencia posible, lo cual supone salir de nuestro sufrimiento para ver lo que éste significa, cómo actúa, qué pauta está siguiendo. Estudiar a otras personas que, siguiendo la misma pauta, hayan conseguido superarlo todo e imitar aquello que tiene sentido para nosotras. Esta observación de las situaciones apuradas y las soluciones a que han llegado otras personas es la que induce a una mujer a quedarse en sí misma
Y así es como debe ser, pues tal como vemos más adelante en el cuento, la tarea de la doncella es encontrar al esposo en el mundo subterráneo, no en el de arriba. Las mujeres ven retrospectivamente la preparación del descenso de su iniciación, que abarca unos largos periodos de tiempo, a veces años, hasta que finalmente y de golpe se arrojan desde el borde a los rápidos, a menudo empujadas, aunque algunas veces también por propia iniciativa, lanzándose con donaire desde el acantilado. No obstante, esto último no es muy frecuente. Este periodo de tiempo se caracteriza a menudo por el tedio. Las mujeres suelen comentar que no saben muy bien lo que quieren, si un trabajo, un amante, un poco más de tiempo, una actividad creativa. Les cuesta concentrarse, les cuesta llevar a cabo una labor productiva. Esta inquietud nerviosa es típica de la fase de desarrollo espiritual. Solo el tiempo, y en una fecha no muy lejana, nos llevará hasta el borde, desde el que tenemos que caer, saltar o lanzarnos. En este punto del cuento vemos una reminiscencia de las antiguas religiones nocturnas. La joven se baña, se viste de blanco, traza un círculo de tiza a su alrededor. El hecho de bañarse, la purificación, ponerse la túnica blanca, el atuendo propio del descenso a la tierra de los muertos, y trazar un círculo de protección mágica, el pensamiento sagrado, a su alrededor, es un antiguo ritual de diosas. Todo eso la doncella lo hace en una especie de estado hipnótico, como si estuviera recibiendo instrucciones desde una época muy distante. Se produce en nosotras un momento de crisis cuando esperamos aquello que estamos seguras será nuestra destrucción, nuestro final. Ello nos induce, como a la doncella del cuento, a inclinar el oído hacia la lejana voz de tiempos ancestrales, una voz que nos dice lo que debemos hacer para conservar la fuerza y la pureza y sencillez espiritual. Una vez en que estaba desesperada, soñé que una voz me decía: «Toca el sol». Después de aquel sueño, cada día y donde quiera que fuera, apoyaba la espalda, la planta del pie o la palma de la mano en los rectángulos de luz solar de las paredes, los suelos y las puertas. Me apoyaba y descansaba sobre aquellas doradas formas, y éstas actuaban a modo de turbina para mi espíritu. No sé cómo, pero era así. Si prestamos atención a las voces del sueño, las imágenes, los cuentos, sobre todo los de nuestra vida, nuestro arte, a las personas que nos han precedido y nos prestamos atención las unas a las otras, algo recibiremos. Incluso varios algos que serán ritos psicológicos personales y nos servirán para consolidar esta fase del proceso. Los huesos de este cuento proceden de la época en que se dice que las diosas peinaban el cabello de las mujeres mortales y las amaban con todo su corazón. En este sentido comprendemos que los descensos de este mundo son los que atraen a la mujer al remoto pasado, a las ancestrales líneas maternales del mundo subterráneo. Esta es la tarea, regresar a través de las brumas del tiempo al lugar de la que sabe, donde ella nos espera y nos tiene preparados unos vastos conocimientos del mundo subterráneo que serán muy valiosos para nuestro espíritu y nuestras personas en el mundo exterior. En las antiguas religiones, el hecho de vestirse con pureza y prepararse para la muerte hace que la persona sea inmune e inaccesible al mal. Rodearse de la protección de la madre salvaje, el círculo de tiza de la oración, el pensamiento sublime o la preocupación por un resultado beneficioso para el alma, nos permite hacer el descenso psicológico sin apartarnos del camino y sin que la diabólica fuerza contraria de la psique apague nuestra vitalidad. Aquí estamos, pues, vestidas y protegidas al máximo, esperando nuestro destino. Pero la doncella llora y derrama lágrimas sobre sus manos. Al principio, cuando la psique llora, inconscientemente no podemos oírla. A lo más que llegamos es experimentar una sensación de impotencia. La doncella sigue llorando. Sus lágrimas son la germinación de aquello que la defiende, de lo que purifica
la herida que ha recibido. C.S. Lewis escribió acerca de la botella de lágrimas infantiles capaz de sanar cualquier herida con solo una gota. Las lágrimas en los mitos derriten el hielo del corazón. En El niño de piedra, un cuento que yo he ampliado a partir de un poético cuento que me facilitó hace años mi querida madrina inuit Mari Ukulat, las ardientes lágrimas de un niño hacen que una fría piedra se rompa y libere un espíritu protector. En el cuento Mari Kulhan, el demonio que se ha apoderado de Mari no puede entrar a ninguna casa en la que un corazón sincero haya derramado lágrimas. Para el demonio, estas son como agua bendita. A lo largo de la historia, las lágrimas han cumplido 3 misiones. Han traído a los espíritus, han rechazado a los que pretendían ahogar y encadenar el alma sencilla y han sanado las heridas de los pactos desventajosos hechos por seres humanos. Hay veces en la vida de una mujer en que ésta llora sin cesar, y aunque cuente con la ayuda y el apoyo de sus seres queridos, no puede dejar de llorar. Hay algo en sus lágrimas que mantiene al depredador a raya y aparta el malsano deseo o la ventaja que podría provocar su ruina. Las lágrimas sirven para remendar los desgarros de la psique por los que se ha ido escapando la energía. La situación es muy grave, pero lo peor no llega a producirse, no nos roban la luz, porque las lágrimas nos otorgan la conciencia. No hay posibilidad de que nos quedemos dormidas cuando lloramos, y el sueño que se produce es tan solo para el descanso del cuerpo físico. A veces una mujer dice: estoy harta de llorar, estoy hasta la coronilla, quiero detenerme. Pero es su alma la que derrama lágrimas y estas son su protección. Por consiguiente, tiene que seguirlo haciendo hasta que termina su necesidad. Algunas mujeres se asombran de la cantidad de agua que puede producir su cuerpo cuando lloran. Esto no dura eternamente, solo hasta que el alma termina de expresarse de esta sabia manera. El demonio trata de acercarse a la hija, pero no puede, pues ésta se ha bañado y ha llorado. El maligno reconoce que aquella agua bendita ha debilitado su poder y exige que la doncella no vuelva a bañarse. Sin embargo, semejante circunstancia no solo no la humilla, sino que ejerce justo el efecto contrario. La muchacha empieza a parecerse a un animal dotado de los poderes de la naturaleza salvaje subyacente, y eso es también una protección. Es posible que en esta fase una mujer se interese menos por su aspecto o lo haga de una manera distinta. Puede que se vista como si fuera una maraña de ramas y no una persona. Cuando contempla la apurada situación en que se encuentra, muchas de sus antiguas preocupaciones desaparecen. Bueno, dice el demonio, si te arranco la capa de civilización, es posible que te pueda robar la vida para siempre. El depredador quiere humillarla y debilitarla con sus prohibiciones. El demonio cree que si la doncella no se baña y se llena de mugre, él la podrá privar de sí misma. Pero ocurre justo lo contrario, pues la mujer sucia y llena de barro es amada e inequívocamente protegida por la mujer salvaje. Está claro que el depredador no comprende que sus prohibiciones solo sirven para acercar a la mujer a su poderosa naturaleza salvaje. El demonio no puede aproximarse al yo salvaje cuya pureza consigue repeler en último extremo la energía desconsiderada o destructiva. La combinación del yo salvaje con las puras lágrimas de la mujer impide el acercamiento del ser perverso que busca su perdición para que él pueda vivir en toda su plenitud. A continuación, el demonio ordena al padre que mutile a su hija cercenándole las manos. En caso de que el padre se niegue a hacerlo, el demonio amenaza con matar toda la psique. Todo lo de aquí morirá, incluyéndote a ti, a tu mujer, a todos los campos, hasta donde alcance la vista. El propósito del demonio es conseguir que la hija pierda las manos, es decir, la capacidad psíquica de asir, retener y ayudarse a sí misma y a los demás.
El elemento paternal de la psique no está maduro, no puede conservar su poder contra el fuerte depredador. Por eso le corta las manos a su hija. Intenta interceder en favor de su hija, pero el precio, la destrucción de toda la fuerza creativa de la psique, es demasiado alto. La hija se somete a la profanación y así culmina el cruento sacrificio que en la antigüedad simbolizaba un descenso total al Averno. Con la pérdida de las manos, la mujer emprende el camino hacia la selva subterránea, que es el territorio de su iniciación. Si estuviéramos en una tragedia griega, ahora el coro lloraría y lanzaría lamentos, pues aunque el hecho le otorga a la doncella un inmenso poder, en aquel momento le arrebatan la inocencia que jamás se recupera de la misma manera. El hacha de filo de plata procede de otro estrato arqueológico del antiguo femenino salvaje, en el que el color de la plata es del mundo espiritual y el de la luna. El hacha de filo de plata se llama así porque en tiempos antiguos estaba hecha de acero ennegrecido en la fragua y su hoja se afilaba con una piedra de amolar hasta que adquiría un reluciente color plateado. En la antigua religión minoica, el hacha de la diosa se utilizaba para señalar el camino ritual de los iniciados y marcar los lugares sagrados. Les he oído decir a dos ancianas cuentistas croatas que en las antiguas religiones femeninas se utilizaba una pequeña hacha ritual para cortar el cordón umbilical de los recién nacidos con el fin de que, liberadas las fuerzas del Averno, pudieran vivir en este mundo. La plata del hacha guarda relación con las manos de plata que más tarde pertenecerán a la doncella. Aquí el pasaje es un poco complicado, pues parece dar a entender la posibilidad de que la eliminación de las manos psíquicas tenga un carácter ritual. En los ritos de sanación de las ancianas de la Europa oriental y el norte de Europa, se solía podar un joven abeto con un hacha para que creciera con más vigor. Hace tiempo se profesaba un profundo amor a los árboles vivos. Estos eran apreciados porque constituían el símbolo de la capacidad de morir y renacer por todas las cosas portadoras de vida que podían ofrecer a las personas, como por ejemplo la leña para calentarse y cocinar, las ramas para la construcción de cunas, los bastones para caminar, las paredes para protegerse y las medicinas para la fiebre. Y también por ser lugares a los que se podía trepar para ver en la lejanía y, en caso necesario, esconderse del enemigo. El árbol era en verdad una gran madre salvaje. En las antiguas religiones femeninas, esta clase de hacha pertenece por derecho propio a la diosa, no al padre. Esta secuencia del cuento permite deducir que el hacha pertenezca al padre se debe a una mezcla de la antigua religión con la nueva, cuyo resultado ha sido el desmembramiento y el olvido de la antigua. Pero a pesar de las brumas del tiempo y o de las sucesivas capas que se han superpuesto en los antiguos conceptos acerca de la iniciación femenina, siguiendo un relato como el que nos ocupa, podemos extraer del enredo lo que nos interesa y reconstruir el mapa que nos muestra el camino del descenso y del ascenso. Podemos interpretar la eliminación de las manos psíquicas de la misma manera en que este símbolo era interpretado por los hombres de la antigüedad. En Asia, el hacha celeste se utilizaba para apartar a una persona del yo no iluminado. El elemento de la mutilación como iniciación reviste una importancia fundamental en nuestro relato. Si en nuestras sociedades modernas debemos cortar las manos del ego para poder recuperar nuestra función salvaje, es decir, nuestros sentidos femeninos, conviene que se corten para que podamos alejarnos de las seducciones de todas las cosas absurdas que tenemos a nuestro alcance, cualesquiera que sean las cosas a las que nos aferremos para no crecer. Si las manos tienen que desaparecer durante algún tiempo, que desaparezcan y san se acabó. El padre blande el cortante instrumento de plata y, pese al profundo pesar que experimenta, aprecia mucho más su vida y la de la psique que lo rodea, aunque algunas cuentistas de nuestra familia subrayaban con toda claridad que la vida que el padre más temía perder era la suya propia.
Si consideramos el padre como un principio organizador, una especie de gobernante de la psique externa o mundana, veremos que el yo exterior de la mujer, su dominante yo ego mundano, no quiere morir. Y se comprende muy bien que así sea. Es lo que siempre ocurre en un descenso. Una parte de lo que somos se siente atraída por el descenso, como si este fuera algo apetecible, misterioso y agridulce. Pero al mismo tiempo experimentamos repulsión y cruzamos toda una serie de calles, autopistas e incluso continentes psíquicos para evitarlo. Sin embargo, aquí se nos muestra que el árbol florido tiene que sufrir la amputación. Lo único que nos permite soportar esta idea es la promesa de que alguien en algún lugar de la parte inferior de la psique nos espera para ayudarnos y curarnos. Un gran alguien nos espera para restaurarnos, transformar lo que está deteriorado y vendar los miembros que han resultado heridos. En las tierras de labranza donde yo me crié, las tormentas de granizo y relámpagos se llamaban tormentas cortantes y algunas veces también tormentas cegadoras, en alusión a la muerte que ciega las vidas con su guadaña, pues derriban todos los seres vivos, el ganado y a veces también a los seres humanos de la región, pero sobre todo las plantas cosechables y los árboles. Después de una gran tormenta, familias enteras salían de los sótanos donde almacenaban las plantas y se inclinaban sobre la tierra para ver qué clase de ayuda necesitaban las cosechas, las flores o los árboles. Los chiquillos recogían las ramas llenas de hojas y frutos que habían quedado esparcidas por el suelo. Los más crecidos apuntalaban las plantas que aún vivían, pero habían resultado dañadas. Las ataban con clavijas de madera, astillas para encender el fuego y vendas de trapo de color blanco. Los adultos arrancaban y enterraban todo lo que había sufrido daños irreparables. Hay una encantadora familia como la de mi infancia esperando a la doncella en el mundo subterráneo, tal como tendremos ocasión de ver. En esta metáfora de la mutilación de las manos, vemos que algo saldrá de todo ello. En el mundo subterráneo, siempre que algo no puede vivir, se derriba y se corta para poder utilizarlo de otra manera. La mujer del cuento no es vieja ni está enferma y sin embargo se tiene que desarmar porque no puede seguir siendo lo que había sido hasta entonces. Pero unas fuerzas la esperan para ayudarla a sanar. Cortándole las manos, el padre acentúa el descenso, acelera la disolutio, la dolorosa pérdida de todos los valores que más se aprecian, lo cual significa perderlo todo. La pérdida de las posiciones ventajosas, la pérdida del horizonte, de las coordenadas, de las cosas en las que la persona cree y de las razones por las que cree en ellas. En los ritos aborígenes de todo el mundo, el propósito es confundir la mente ordinaria para facilitar la iniciación de los individuos en la mística. Con la mutilación de las manos se subraya la importancia del resto del cuerpo psíquico y de sus atributos, y sabemos que al insensato padre que gobierna la psique ya no le queda mucho tiempo de vida, pues la profunda mujer desmembrada hará su trabajo tanto con su ayuda y protección como sin ella. Y por muy horrible que pueda parecer a primera vista, esta nueva versión de su cuerpo le va a ser muy útil. Por consiguiente, en este descenso es donde perdemos las manos psíquicas, esas dos partes de nuestro cuerpo que son en sí mismas como dos pequeños seres humanos. En tiempos antiguos, los dedos se equiparaban a las piernas y los brazos, y la articulación de la muñeca se equiparaba a la cabeza. Esos seres pueden bailar y cantar. Una vez batí palmas con René Heredia, un gran guitarrista flamenco. En el flamenco, las palmas de las manos hablan y producen sonidos que son palabras como más rápido, precioso mío, elévate, vuelve a bajar, siénteme, siente esta música, siente esto, esto y esto. Las manos son seres por derecho propio. Si estudiamos los belenes de los países mediterráneos, veremos que las manos de los pastores y de los reyes, de María o de José, están extendidos con las palmas hacia el divino infante, como si éste fuera una luz que se pudiera recibir a través de la piel de las palmas.
En México vemos también que las imágenes de la Virgen de Guadalupe derraman su luz salutífera sobre nosotros, mostrándonos las palmas de las manos. El poder de las manos está presente a lo largo de toda la historia. En Cayenta, en la reserva Diné, Navajo, hay una cabaña india con una vieja huella de mano de color rojo al lado de la puerta. Su significado es: aquí estamos a salvo. Como mujeres, tocamos a muchas personas. Sabemos que la palma de la mano es una especie de sensor. Tanto con un abrazo como con una palmada o un simple roce del hombro, hacemos una lectura de la persona a la que tocamos. A poca relación que tengamos con la que sabe, comprendemos lo que siente otro ser humano tanteándolo con las palmas de nuestras manos. Algunas mujeres reciben información en forma de imágenes, incluso a veces de palabras que les comunican los sentimientos de los demás. Se podría decir que hay en las manos una especie de radar. Las manos son no solo receptoras, sino también transmisoras. Cuando alguien estrecha la mano de una persona, le puede transmitir un mensaje, y es lo que suele hacer de manera inconsciente a través de la presión, la intensidad, la duración y la temperatura cutánea. Las personas que de manera inconsciente o deliberada tienen intenciones aviesas poseen un tacto que hace que el otro sienta que le están abriendo boquetes en el cuerpo espiritual psíquico. En el polo psicológico opuesto, las manos que se apoyan en una persona pueden aliviar, consolar, eliminar el dolor y sanar. Se trata de un saber femenino que se ha transmitido de madre a hija a través de los siglos. El depredador de la psique lo sabe todo acerca del profundo misterio que se asocia con las manos. En demasiadas partes del mundo, una de las manifestaciones más patológicas de inhumanidad consiste en secuestrar a una persona inocente y cortarle las manos, en desmembrar la función táctil, visual y sanadora del ser humano. El asesino no siente y no quiere que su víctima sienta. Esta es exactamente la intención del demonio, pues el aspecto no redimido de la psique no siente nada. Y en la malsana envidia y el odio que le inspiran los que sí sienten algo, experimenta el impulso de cortar. El asesinato de una mujer mediante la mutilación constituye el tema de muchos cuentos. Pero este demonio es algo más que un asesino, es un mutilador. Exige una mutilación que no es puramente decorativa o una simple escarsificación de carácter ritual, sino que se propone dejar inválida a la mujer para siempre. Cuando decimos que a una mujer le han cortado las manos, queremos decir que está incapacitada para consolarse y curarse ella misma de manera inmediata y que no puede hacer nada que no sea seguir el mismo camino de siempre. Por consiguiente, es bueno que sigamos llorando en este periodo. Es nuestra sencilla y poderosa protección contra un demonio tan pernicioso que ninguna de nosotras puede comprender por entero sus motivos y su razón de ser. En los cuentos de hadas encontramos el leitmotiv del llamado objeto arrojado. La heroína perseguida se saca un peine mágico del cabello y lo arroja a su espalda, donde crece y se convierte en un bosque de árboles tan tupido que en él no se podría introducir una horca. O bien, la heroína tiene un frasquito de agua, lo destapa y arroja su contenido a su espalda mientras corre. Las gotitas se convierten en una inundación que dificulta el avance de su perseguidor. En el cuento, la joven derrama abundantes lágrimas sobre sus muñones y el demonio se siente repelido por el campo de fuerzas que la rodea. No puede apoderarse de ella tal como pretendía. Aquí las lágrimas son el objeto arrojado, la muralla de agua que aleja al demonio, no porque el demonio se conmueva o se ablande al ver las lágrimas, no se conmueve, sino porque las lágrimas sinceras poseen una pureza que quiebra su poder. Y nosotras comprobamos la veracidad de este aserto cuando lloramos con toda nuestra alma porque no vemos en el horizonte más que oscuridad y desolación. Y sin embargo, las lágrimas nos salvan de morir inútilmente abrazadas. La hija tiene que sufrir. Me asombra lo poco que lloran las mujeres hoy en día y que encima lo hagan como pidiendo perdón. Me preocupa que la vergüenza o el desuso nos esté arrebatando esta función tan natural.
Ser un árbol florido y húmedo es esencial, pues de lo contrario nos rompemos. Llorar es bueno y está bien. No resuelve el dilema, pero permite que el proceso continúe y no se interrumpa. Ahora la vida de la doncella, tal y como ella la ha conocido, su comprensión de la vida hasta aquel momento ha tocado a su fin y ella desciende a otro nivel del mundo subterráneo y nosotras seguimos sus huellas, seguimos adelante a pesar de que somos vulnerables y estamos tan privadas de la protección del ego como un árbol al que le han arrancado la corteza. Pero somos poderosas, pues hemos aprendido a arrojar al demonio al otro lado del patio. En este momento vemos que sea lo que fuere que hagamos en la vida, los planes de nuestro ego se nos escapan de las manos. Habrá un cambio en nuestra vida, un cambio muy grande, cualesquiera que sean los bonitos planes que haya forjado este pequeño y temperamental director de escena para la siguiente fase. Nuestro poderoso destino empieza a gobernar nuestra vida, no el molino, no el barrido del patio, no el sueño. Nuestra vida tal y como la conocíamos ha tocado a su fin. Queremos estar solas y quizá que nos dejen en paz. Ya no podemos confiar en la paternal cultura dominante. Por primera vez estamos en pleno aprendizaje de lo que es nuestra verdadera vida y seguimos adelante. Es un periodo en el que todo lo que valoramos pierde su alegre ritmo. Jung nos recuerda el término utilizado por Heráclito, enantiodromía, es decir, la corriente hacia atrás. Pero esta corriente hacia atrás puede ser algo más que una regresión al inconsciente personal. Puede ser un sincero regreso a los antiguos valores factibles, a unas ideas más hondamente sentidas. Si entendemos esta fase de la iniciación en la resistencia como un paso hacia atrás, conviene que también la consideremos un paso de 10 leguas más hacia el fondo reino de la mujer salvaje. Todo ello hace que el demonio se largue con el rabo entre las piernas. En este sentido, cuando una mujer se da cuenta de que ha perdido el contacto, su habitual manera de ver el mundo sigue siendo poderosa gracias a la pureza de su alma y fuerte gracias a su empeño en seguir sufriendo, lo cual provoca la retirada de aquello que deseaba destruirla. El cuerpo psíquico ha perdido sus valiosas manos, es cierto, pero el resto de la psique compensará la pérdida. Conservamos unos pies que conocen el camino, una mente espiritual que nos permite ver muy lejos, unos pechos y un vientre que sienten exactamente igual que el exótico y enigmático vientre de la diosa Baobo, que es el símbolo de la profunda naturaleza instintiva de las mujeres, y también carece de manos. Con este cuerpo incorpóreo y misterioso seguimos adelante. Estamos a punto de iniciar el siguiente descenso. La tercera fase, el vagabundeo. En la tercera fase del cuento, el padre ofrece a su hija riquezas de por vida, pero la hija dice que se irá y se encomendará al destino. Al rayar el alba, envolviéndose los brazos con una gasa limpia, abandona la vida que ha conocido hasta entonces. Se convierte de nuevo en una especie de animal desgreñado. Por la noche, muerta de hambre, llega a un vergel en el que todas las peras están numeradas. Un espíritu vacía el foso que rodea el vergel y mientras el desconcertado hortelano la observa, la mujer se come la pera que el árbol le ofrece. La iniciación es el proceso mediante el cual abandonamos nuestra natural inclinación a permanecer inconscientes y tomamos la decisión de que por mucho que nos cueste sufrimiento, esfuerzo, resistencia, buscaremos la unión consciente con la mente más profunda, con el yo salvaje. La madre y el padre del cuento tratan de atraer de nuevo a la doncella al estado inconsciente. Quédate con nosotros, estás herida, pero nosotros te ayudaremos a olvidar. ¿Querrá la doncella, ahora que ha derrotado al demonio, dormirse, por así decirlo, en sus laureles? ¿Se retirará manca y herida a los recovecos de la psique donde será cuidada durante el resto de su vida, dejándose llevar y haciendo lo que le mandan? No. No se retirará para siempre a una habitación oscura cual si fuera una belleza con el rostro desfigurado por un ácido.
Se vestirá, se aplicará la mejor medicina psíquica que pueda y bajará por otra escalera de piedra a un reino todavía más profundo de la psique. La antigua parte dominante de la psique le ofrece la posibilidad de mantenerla a salvo y escondida para siempre, pero su naturaleza instintiva dice que no, pues intuye que tiene que esforzarse por vivir plenamente despierta, ocurra lo que ocurra. Las heridas de la doncella están envueltas en una gasa blanca. El blanco es el color de la tierra de los muertos y también es el color de la alquímica albedo, la resurrección del alma desde el reino de ultratumba. El color es el heraldo del ciclo del descenso y el regreso. Al principio, la doncella se convierte aquí en una vagabunda, lo cual es de por sí la resurrección a una nueva vida y la muerte de la antigua. El vagabundeo es una buena elección. Las mujeres que se encuentran en esta fase suelen sentirse desesperadas y al mismo tiempo inflexiblemente decididas a emprender este viaje interior, ocurra lo que ocurra. Y es lo que hacen cuando cambian una vida por otra, o una fase de la vida por otra, o a veces incluso un amante por otro, que no es sino ella misma. El paso desde la adolescencia a la joven feminidad, o desde la mujer casada a la soltera, o desde la mediana edad a la madurez, cruzando la frontera de la vieja bruja, emprendiendo el camino a pesar de las heridas sufridas, pero con un nuevo sistema de valores propios, es una muerte y una resurrección. Abandonar una relación o el hogar de los padres, dejar atrás unos valores anticuados, convertirse en una persona independiente, adentrarse en la salvaje espesura por el simple hecho de que debe hacerse. Todas estas cosas constituyen la inmensa dicha del descenso. Así pues, emprendemos la marcha y bajamos a un mundo distinto, bajo un cielo distinto y con un terreno desconocido bajo nuestras botas, pero lo hacemos sintiéndonos vulnerables, pues no sabemos dónde agarrarnos ni cómo sostenernos y lo ignoramos todo, pues nos faltan las manos. La madre y el padre, los aspectos colectivos y egoístas de la psique, ya no tienen el poder que antaño tenían. Han sido castigados por la sangre derramada a causa de su imprudente descuido. Aunque se comprometen a mantener a la doncella con toda su suerte de comodidades, ahora no pueden gobernar su vida, pues el destino la induce a vivir como una vagabunda. En este sentido, su padre y su madre se mueren. Sus nuevos progenitores son el viento y el camino. El arquetipo de la vagabunda da lugar a que surja otro, el de la loba solitaria, la intrusa. Está fuera de las familias aparentemente felices de las aldeas, fuera de la caldeada estancia, muriéndose de frío en el exterior. Esta es ahora su vida. Es la metáfora viviente de las mujeres errantes. Empezamos por no sentirnos parte de la vida carnavalesca que gira a nuestro alrededor. El organillo queda muy lejos, los boneros, los que anuncian a gritos el espectáculo y todo el espléndido circo de la vida exterior se tambalean y se convierten en polvo mientras nosotras seguimos bajando al mundo subterráneo. Aquí la antigua religión nocturna nos sale de nuevo al encuentro en el camino. Aunque la antigua historia de Hades que se llevó a Perséfone al Averno es un bello drama, otros cuentos mucho más antiguos pertenecientes a religiones matriarcales, como los que tienen por protagonistas a Ishtar e Inanna, sugieren la existencia de un claro vínculo de amoroso anhelo entre la doncella y el rey del infierno. En estas antiguas versiones religiosas no es necesario que un oscuro dios se apodere de la doncella y se la lleve a rastras al mundo subterráneo. La doncella sabe que tiene que ir, sabe que todo eso forma parte del rito divino. Aunque tenga miedo, ya desde un principio quiere ir al encuentro del rey, su esposo del Averno. Efectuando el descenso a su manera, se transforma, adquiere una profunda sabiduría y asciende de nuevo al mundo exterior. Tanto el clásico mito de Perséfone como el núcleo del cuento de hadas de la doncella manca son dramas fragmentarios derivados de otros más completos que se describen en las religiones más antiguas.
Lo que al principio era el ansia de encontrar al amado del mundo subterráneo se convirtió en mitos posteriores de lujuria y rapto. En la época de los grandes matriarcados se daba por hecho que una mujer sería conducida de manera natural al mundo subterráneo bajo la guía de los poderes de lo femenino profundo. Tal cosa se consideraba parte de su formación y el logro de primerísimo orden. La naturaleza de este descenso es el núcleo arquetípico tanto del cuento de hadas de la doncella manca como del mito de Demeter Perséfone. En el cuento, la doncella vaga por segunda vez como un animal mugriento. Esta es la manera adecuada de descender, con una actitud de me importa muy poco las cosas del mundo. Pero como podemos ver, su belleza resplandece a pesar de todo. La idea de no lavarse también procede de los antiguos ritos, cuya culminación es el baño y las nuevas vestiduras, que representan el paso a una nueva o renovada relación con el yo. Vemos que la doncella manca ha pasado por todo el ciclo del descenso y la transformación, el ciclo del despertar. En algunos tratados de alquimia se describen 3 fases necesarias para la transformación: la nigredo, la negrura, o la oscura fase de la disolución, la rubedo o la rojez de la fase sacrificial y la albedo, la blancura de la fase de la resurrección. El pacto con el demonio era la nigredo, la fase de la oscuridad. La mutilación de las manos era la rubedo, el sacrificio, y el abandono del hogar envuelto en gasas de color blanco era la albedo, la nueva vida. Y ahora, como vagabunda que es arrojada de nuevo a la nigredo, pero el antiguo yo ha desaparecido y el yo profundo, el yo natural, es la poderosa vagabunda. Ahora la doncella no solo va sucia, sino que además está hambrienta. Se arrodilla delante del vergel como si este fuera un altar, cosa que efectivamente es, el altar de los salvajes dioses del mundo subterráneo. Cuando descendemos a la naturaleza primaria, los antiguos y automáticos medios de alimentarnos desaparecen. Las cosas del mundo que nos alimentaban pierden sabor. Nuestros objetivos ya no nos estimulan, nuestros logros carecen de interés. Donde quiera que miremos en el mundo de arriba, no hay comida para nosotras. Por consiguiente, el hecho de que recibamos justo a tiempo la ayuda que necesitamos constituye uno de los más puros milagros de la psique. La vulnerable doncella recibe la visita de un emisario del alma, el espíritu vestido de blanco. El espíritu vestido de blanco elimina las barreras que le impiden alimentarse, vacía el foso ajustando la compuerta. El foso tiene un significado oculto. Según los antiguos griegos, el río Estige separa la tierra de los vivos de la tierra de los muertos. Sus aguas están llenas de los recuerdos de todas las obras pasadas de los muertos desde el principio de los tiempos. Los muertos pueden descifrar los recuerdos y ordenarlos, pues su visión se ha agudizado como consecuencia de la pérdida del cuerpo material. Pero para los vivos, el río es un veneno. A no ser que lo crucen con un espíritu guía, se ahogan y descienden a otro nivel de ultratumba donde vagarán por toda la eternidad en medio de la bruma. Dante tenía a Virgilio. Coatlicue tenía una serpiente viva que la acompañaba al mundo del fuego, y la doncella manca tiene al espíritu vestido de blanco. Vemos, por tanto, que la mujer escapa primero de la madre no despierta y del torpe y codicioso padre, y después se deja guiar por el alma salvaje. En el cuento, el espíritu guía acompaña a la doncella manca al reino subterráneo de los árboles, al vergel del rey. Eso también es un vestigio de las antiguas religiones en las que siempre se asignaba un espíritu guía a los jóvenes iniciados. Los mitos griegos están llenos de doncellas acompañadas de lobas, leonas u otras figuras que eran sus iniciadoras, e incluso en los actuales ritos religiosos relacionados con la naturaleza, como los de los diné, navajos, los misteriosos yevecheis, son fuerzas elementales de carácter animal que presiden la iniciación y los ritos de curación. La idea psíquica que aquí se quiere transmitir es la de que el mundo subterráneo, como el inconsciente de los seres humanos, está lleno de insólitas y llamativas figuras, imágenes, arquetipos, seducciones, amenazas, tesoros, torturas y pruebas.
Es importante para el viaje de individuación de la mujer que ésta tenga sentido común espiritual o que cuente con la ayuda de un guía sensato para que no caiga en la fantasmagoría del inconsciente y no se pierda en situaciones atormentadoras. Tal como vemos en el cuento, es más importante quedarse con el hambre y seguir el propio camino a partir de ahí. Como Perséfone y como las diosas de la vida, muerte, vida, la doncella encuentra el camino que la conduce a una tierra de mágicos vergeles donde hay un rey que la está esperando. Ahora la antigua religión empieza a brillar en el cuento con creciente intensidad. En la mitología griega había 2 árboles entrelazados a la entrada del Averno y los Campos Elíseos, el lugar en el que moraban los muertos que habían ido virtuosos en vida. ¿En qué consistían? En unos vergeles. Los Campos Elíseos se describen como un lugar de perpetua luz diurna en el que las almas pueden renacer en la tierra siempre que lo deseen. Es el doble del mundo superior. Aquí pueden ocurrir cosas muy difíciles, pero su significado y los conocimientos que proporciona son distintos de los del mundo de arriba. En el mundo de arriba todo se interpreta a la luz de las simples ganancias y pérdidas. En el otro mundo o mundo subterráneo, todo se interpreta a la luz de los misterios de la verdadera visión, la obra adecuada y el desarrollo que lleva aparejado el hecho de convertirse en una persona de gran fuerza y sabiduría interior. En el cuento, la acción se centra ahora en el árbol frutal que en la antigüedad se llamaba el árbol de la vida, el árbol de la perspicacia, el árbol de la vida y la muerte o el árbol de la ciencia. A diferencia de los árboles que tienen agujas u hojas, el árbol frutal ofrece abundante alimento, pero no solo alimento, pues un árbol almacena agua en sus frutos. El agua, el líquido primordial del crecimiento y la continuidad, se absorbe por medio de las raíces que alimentan el árbol por acción capilar, una red de miles de millones de plexos celulares tan minúsculos que no son perceptibles a simple vista. Y al llegar al fruto, lo hincha y lo convierte en un objeto de belleza sin igual. Debido a ello, se piensa que el fruto está dotado de alma y tiene una fuerza vital que se desarrolla a partir de cierta cantidad de agua, aire, tierra, alimento y semilla, cosas todas que contiene en parte y por si fuera poco, saben divinamente bien. Las mujeres que se alimentan con el fruto, el agua y la semilla de la tarea de las selvas subterráneas se desarrollan psicológicamente de una manera similar. Su psique se ensancha y madura constantemente. Como una madre que ofrece a su hijo el peral del vergel, se inclina para ofrecer su fruto a la doncella. Este jugo materno es el de la regeneración. El hecho de comer la pera alimenta a la doncella, pero hay algo todavía más conmovedor. El inconsciente, su fruto, se inclina hacia ella para alimentarla. En este sentido, el inconsciente deposita un beso en sus labios, le da el sabor del yo, el aliento y la sustancia de su propio Dios salvaje, algo así como una comunión salvaje. El saludo a María por parte de su prima Isabel en el Nuevo Testamento es probablemente un resto de este antiguo entendimiento entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, le dice Isabel a María. En las más antiguas religiones nocturnas, la mujer que acaba de ser iniciada y estaba preñada de sabiduría era recibida de nuevo en el mundo de los vivos con una hermosa bendición de sus parientas. El mensaje más extraordinario del cuento es el de que en los momentos más oscuros, el inconsciente femenino, es decir, el inconsciente uterino, la naturaleza, alimenta el alma de la mujer. Las mujeres dicen que en pleno descenso se sienten rodeadas por la más lóbrega oscuridad, perciben el roce de la punta de un ala y experimentan una sensación de alivio. Notan que se está produciendo la alimentación interior y que un manantial de agua bendita inunda la tierra agrietada y reseca, pero ellas ignoran su procedencia. El manantial no alivia el sufrimiento, sino que más bien alimenta cuando no hay otra cosa. Es el maná del desierto, es el agua que brota de la roca, es el alimento llovido del cielo, sacia el hambre para que podamos seguir adelante. Y de eso precisamente se trata,
de seguir adelante hasta llegar a nuestro destino de sabiduría. El cuento resucita el recuerdo de una antiquísima promesa, la de que el descenso nos alimentará aunque todo esté oscuro, aunque tengamos la sensación de que nos hemos perdido, aún en medio de no saber, el no ver, el vagar a ciegas, hay un algo, un alguien desordenadamente presente que nos acompaña. Si giramos a la izquierda, él también gira a la izquierda. Si giramos a la derecha, nos sigue de cerca, nos sostiene y nos ayuda a hacer el camino. Ahora estamos en otra Nigredo de un vagabundeo en el que no sabemos qué será de nosotras y sin embargo, en esta apurada situación se nos ofrece el alimento del árbol de la vida. El hecho de comer del árbol de la vida en el país de los muertos es una antigua metáfora de la fecundación. En la tierra de los vivos se creía que un alma se podía introducir en un fruto o cualquier otro comestible para que la futura madre lo comiera y ella se pudiera regenerar en su carne. Aquí pues, casi a medio camino, se nos ofrece el cuerpo de la madre salvaje a través de la sustancia de la pera y nosotras comemos aquello en lo que nosotras mismas llegaremos a convertirnos.